No puedo más con ella, señor Salazar. Su hija simplemente no responde. Jorge Salazar apretó el puente de su nariz mientras escuchaba las palabras de la quinta niñera en 3 meses. Las mismas palabras. El mismo tono de derrota. El mismo fracaso que se clavaba en su pecho como agujas de hielo. ¿Qué quiere decir exactamente con que no responde? Su voz sonó más dura de lo que pretendía, pero el cansancio podía más que la diplomacia. No habla. No juega. Se queda horas mirando por la ventana o sosteniendo la mujer vaciló, esa fotografía. Jorge cerró los ojos. Sabía exactamente qué fotografía. La última que habían tomado los 3 juntos, 2 semanas antes de que Carmen. Entiendo, cortó, no queriendo seguir por ese camino. Envíe su liquidación a Recursos Humanos. Martín se encargará del papeleo. Señor Salazar, no es que no me importe Julia, es solo que no puede manejarla. Lo comprendo perfectamente. Puede retirarse. El clic de la puerta al cerrarse resonó en su oficina del último piso del Hotel Emperador. Otra más que se rendía. Otra más que no entendía que Julia no necesitaba ser manejada. ¿Qué necesitaba exactamente? Jorge miró el contrato de Tokio sobre su escritorio. 50 millones de euros en juego. Una expansión que llevaría su cadena hotelera al siguiente nivel. Y sin embargo, no podía concentrarse en los números. Se levantó del escritorio de caoba y caminó hacia el ventanal. Madrid se extendía ante él como un reino que había conquistado hotel por hotel, negocio por negocio. Pero qué vacía se sentía esa victoria cuando tu propia hija te miraba como si fueras un extraño. Papá, ¿por qué no vienes a cenar con nosotras?, le había preguntado Julia hace 6 meses, la noche antes de que Carmen ingresara al hospital por última vez. Mamá dice que los papás importantes también necesitan comer. Él había reído, revuelto su cabello castaño y prometido que cenaría con ellas al día siguiente. Promesas. Siempre promesas que el trabajo devoraba como un monstruo insaciable. Y ahora Carmen no estaba. Y Julia había dejado de preguntar. Había dejado de hablar casi por completo, excepto para las respuestas mínimas necesarias. Sí, papá. No, papá. Estoy bien, papá. Mentiras educadas de una niña de 7 años que había aprendido que su padre prefería los silencios cómodos a las conversaciones difíciles. Jorge presionó la frente contra el cristal frío. En el reflejo distorsionado vio al hombre en que se había convertido, traje impecable de 10.000 euros, reloj Rolex que marcaba reuniones en lugar de momentos. Ojos que sabían leer balances pero no las necesidades de su propia hija. ¿En qué momento exacto había cambiado papi por papá? ¿Cuándo los abrazos espontáneos se convirtieron en besos formales en la frente? ¿Cuándo dejó de conocer el nombre de sus muñecas o su cuento favorito antes de dormir? El trabajo se justificaba siempre. Lo hago por ella, para asegurar su futuro. Pero ¿qué futuro podía construir sobre los escombros de un presente roto? Julia tenía toda la seguridad económica del mundo y ninguna seguridad emocional. Tenía un padre CEO pero no tenía un papá. Su teléfono vibró. Un mensaje de Martín: los japoneses confirman para las 4 de la tarde. Sala de juntas ejecutiva lista. Jorge miró su reloj. Faltaban 20 minutos. Debería estar repasando las cifras, preparando su presentación, afinando los últimos detalles. En cambio, se encontró mirando hacia la plaza privada del hotel. Allí estaba Julia, sentada en su banca habitual. Siempre la misma banca, bajo el mismo árbol. Su vestido rosa ondeaba suavemente con la brisa de la tarde, pero ella permanecía inmóvil como una pequeña estatua. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Jorge no lo sabía. Ya no sabía muchas cosas sobre su hija. La niñera anterior le había contado que Julia bajaba todas las tardes a esa plaza. Dice que está esperando, le había explicado la mujer. ¿Esperando qué?, había preguntado Jorge. No lo dice. Solo espera. Ahora, viéndola desde su torre de cristal, Jorge entendía. Julia esperaba que alguien la sacara del pozo de silencio en el que se había hundido.
Esperaba que alguien le recordara cómo se sentía estar viva. Esperaba tal vez que su padre bajara de su reino de contratos y conferencias y simplemente se sentara con ella. Pero él nunca bajaba. Siempre había una llamada urgente, un correo importante, una crisis que resolver. Y Julia seguía esperando, día tras día, mientras la distancia entre el último piso y la plaza se hacía cada vez más insalvable. Jorge sacó su móvil para llamar a recursos humanos. Necesitaban otra niñera. Alguien con experiencia en niños difíciles. Alguien que pudiera. Se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Subcontratar el cuidado emocional de su hija como si fuera otro servicio del hotel? ¿Buscar un extraño más que intentara sin éxito llenar el vacío que él mismo había creado? En la plaza, Julia se inclinó para recoger algo del suelo. Una hoja seca que estudió con la intensidad de quien busca respuestas en los detalles más pequeños. Jorge sintió una opresión en el pecho. Su niña curiosa y parlanchina se había convertido en una pequeña filósofa silenciosa que encontraba más compañía en las hojas muertas que en las personas vivas. «Es tu culpa», susurró una voz en su cabeza que sonaba terriblemente parecida a la de Carmen. «Prometiste que serías diferente. Prometiste que no serías como tu padre». Y ahí estaba. El miedo más profundo hecho realidad. Se había convertido exactamente en lo que juró no ser, un padre ausente, más preocupado por construir un imperio que por construir recuerdos. La historia repitiéndose con cruel precisión. Jorge cerró los ojos, recordando. Su propio padre llegando tarde a cada función escolar, a cada partido, a cada momento importante. Las excusas constantes. Los regalos caros que pretendían compensar las ausencias. La sensación de ser un ítem más en una agenda sobrecargada. Y él, Jorge Salazar, había hecho exactamente lo mismo. Peor aún, lo había hecho sabiendo lo que se sentía estar del otro lado. Un movimiento en la plaza captó su atención. Una mujer se acercaba a Julia. Jorge frunció el ceño. No era personal del hotel, lo sabría. Su vestido floreado contrastaba con la elegancia formal del lugar, y caminaba, ¿descalza? En su hotel 5 estrellas, alguien andaba descalza. Debería llamar a seguridad. Debería. La mujer se sentó en el césped frente a Julia, sin importarle su vestido. Sacó algo de su bolso. Un pequeño radio. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Los labios de Julia se curvaron. No era exactamente una sonrisa, pero era más expresión de la que Jorge había visto en meses. La mujer extendió las manos hacia Julia, invitándola a algo. Y entonces Jorge escuchó la risa de su hija flotando hasta su oficina como una melodía olvidada. El sonido lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en el cristal. Julia estaba riendo. Su Julia estaba riendo. Dejó caer el bolígrafo Montblanc sobre el contrato millonario. Sus manos temblaron mientras observaba a su hija girar tomada de las manos de la desconocida. Era imposible. Julia no hablaba con extraños. Julia no confiaba. Julia no reía. Y sin embargo, ahí estaba, bailando como si los últimos 6 meses de dolor nunca hubieran existido. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo había logrado en minutos lo que él no había conseguido en meses? ¿Qué magia poseía para derribar murallas que ni los mejores psicólogos infantiles de Madrid habían podido agrietar? El teléfono sonó. La pantalla mostraba el nombre de Martín. La reunión con los japoneses. El contrato de Tokio. 50 millones de euros esperando en la sala de juntas. Jorge miró el teléfono y luego a la plaza donde su hija bailaba con una extraña descalza. Por primera vez en 15 años al frente de la cadena hotelera, la decisión fue fácil. Martín, cancela la reunión. Disculpe, señor. Los japoneses ya están en la sala. El contrato de Tokio. He dicho que la canceles. Su voz sonó firme, decidida. Surgió algo urgente. ¿Está todo bien, señor Salazar? Jorge vio cómo Julia levantaba los brazos al cielo mientras giraba, su risa mezclándose con la de la extraña en una sinfonía que no sabía cuánto necesitaba escuchar.
Mejor que bien, Martín. Mejor que en mucho tiempo. Colgó antes de que su asistente pudiera responder. Por primera vez en años, Jorge Salazar no tenía un plan. Solo sabía que necesitaba bajar a esa plaza. Necesitaba conocer a la mujer que había devuelto la luz a los ojos de su hija. Necesitaba dejar de ser el CEO y volver a ser papá. Se quitó la chaqueta del traje, ese escudo de 10.000 euros que lo separaba del mundo real. La corbata siguió el mismo camino. Mientras se dirigía al ascensor, una mezcla de miedo y esperanza lo invadió. ¿Qué diría? ¿Cómo agradecerle a una extraña por lograr lo que él había fallado en conseguir? ¿Cómo pedirle perdón a Julia por todos estos meses de ausencia disfrazada de presencia? Las puertas del ascensor se abrieron. Por primera vez en mucho tiempo, Jorge Salazar bajaba de su torre no para cerrar un negocio, sino para intentar recuperar lo que realmente importaba. Mientras descendía, piso por piso, hacia la plaza donde su hija volvía a reír, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para bailar de nuevo. La plaza se acercaba con cada piso que bajaba. Y con ella, la posibilidad de redención. Porque a veces los milagros no vienen en contratos millonarios o expansiones internacionales. A veces vienen descalzos, con vestidos floreados, bailando con tu hija en una tarde cualquiera de Madrid. Recordándote que hay cosas más importantes que conquistar el mundo si en el proceso pierdes a las personas que deberían ser tu mundo entero. Jorge salió del ascensor. El vestíbulo principal se extendía ante él, pero sus ojos solo buscaban la puerta que daba a la plaza. Al otro lado, Julia seguía riendo. Al otro lado, una desconocida había logrado lo imposible. Al otro lado, tal vez, estaba la oportunidad de volver a ser el padre que su hija necesitaba. Respiró profundo y cruzó el vestíbulo. Era hora de bajar de su torre de cristal. Era hora de aprender a bailar de nuevo. La música se hacía más clara con cada paso. Una melodía brasileña, alegre y contagiosa. Jorge empujó la puerta de cristal y el sol de la tarde lo recibió junto con la risa de Julia. Su hija giraba con los brazos extendidos, el vestido rosa ondeando como pétalos al viento, y en su rostro. Dios, en su rostro había una sonrisa genuina. La mujer que bailaba con ella era todo lo opuesto a las niñeras profesionales, cabello oscuro cayendo en ondas naturales, piel bronceada brillando con el esfuerzo del baile. Y una alegría tan auténtica que parecía irradiar luz propia. Se movía como si la música naciera de su interior, guiando a Julia con una gracia que no se aprendía en academias de baile. Jorge se detuvo a unos metros, sin saber cómo interrumpir este momento mágico. Fue Julia quien lo vio primero. Papá. Su voz tenía un matiz de sorpresa y algo más, ¿esperanza? Mira, papá, ella baila como las hadas del libro que me leía mamá. El golpe fue directo al corazón. Julia mencionando a Carmen de forma natural, sin la tristeza opaca que usualmente tenía cualquier referencia a su madre. Y llamándolo para compartir su alegría, como si los meses de distancia no existieran. La mujer se giró hacia él, y Jorge pudo ver sus ojos color café, cálidos y curiosos. Había algo en su expresión que lo desarmó por completo, no había cálculo, no había la reverencia habitual que mostraban ante el dueño del hotel. Solo curiosidad genuina y quizás un toque de desafío. Disculpe, comenzó ella, y su acento brasileño confirmó el origen de la música. No sabía que era su hija. La vi sola y pensé. No. La palabra salió más fuerte de lo necesario. No se disculpe. Por favor. Un silencio se instaló entre ellos, roto solo por el sonido del agua de la fuente donde Julia había metido los pies descalzos. La niña miraba de uno a otro con esa percepción aguda que tienen los niños para detectar corrientes emocionales invisibles. Soy Tainá, dijo finalmente la mujer, extendiendo una mano. Tainá González. Soy huésped del hotel. Jorge tomó su mano, notando el contraste entre su piel suave y el firme apretón. Un escalofrío eléctrico lo recorrió, algo que no había sentido desde. No. No era momento para esas comparaciones. Jorge Salazar. El padre agradecido. Ella sonrió,
y fue como si el sol decidiera brillar solo para él. No era la sonrisa profesional que recibía a diario, sino algo genuino que iluminaba todo su rostro. Julia es encantadora. Me recordó a mí misma de niña. Siempre digo que la música cura el alma. ¿Y funciona? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Lo de curar el alma. Tainá inclinó la cabeza, estudiándolo. Por un momento, Jorge sintió que ella podía ver a través de todas sus defensas, directamente al vacío que llevaba dentro. A veces. Depende de qué tan dispuesta esté el alma a ser curada. Julia interrumpió el momento tirando del vestido de Tainá. ¿Podemos bailar otra canción? Por favor, Tainá. Papá nunca baila conmigo. El comentario inocente fue otro golpe certero. Jorge sintió el calor subir a sus mejillas. ¿Cuándo había sido la última vez que bailó con su hija? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo con ella que no fuera supervisar su rutina desde la distancia? Bueno, dijo Tainá, guiñándole un ojo a Julia, nunca es tarde para aprender. ¿Verdad, señor Salazar? El desafío en su voz era evidente. Jorge se encontró atrapado entre dos pares de ojos esperanzados, los color miel de su hija, idénticos a los de Carmen, y los café de esta extraña que en una tarde había logrado más que todos sus esfuerzos fallidos. Yo, no sé bailar, admitió, sintiendo el peso de todas las cosas que no sabía hacer con su hija. Nadie sabe hasta que lo intenta, Tainá extendió su mano hacia él. Es solo cuestión de sentir la música. De dejarse llevar. Jorge miró esa mano extendida como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio emocional. En su mundo, todo estaba calculado, medido, planeado. Pero aquí, en esta plaza donde su hija había vuelto a la vida, las reglas parecían diferentes. Tomó su mano. La música comenzó, una bossa nova suave que Tainá tarareaba mientras colocaba la mano de Jorge en su cintura y tomaba la otra con delicadeza. Relájese, susurró. No es una negociación empresarial. Solo déjese llevar. Y por primera vez en mucho tiempo, Jorge Salazar se permitió exactamente eso. Dejarse llevar. Mientras Tainá lo guiaba con paciencia infinita, riendo cuando pisaba torpemente, animándolo cuando lograba seguir el ritmo, algo dentro de él comenzó a derretirse. Julia bailaba alrededor de ellos, su risa mezclándose con la música en la banda sonora más hermosa que Jorge había escuchado. Y mientras giraban en esa plaza, el CEO millonario sintió las primeras grietas en la armadura que había construido alrededor de su corazón. Gracias, susurró a Tainá, y la palabra llevaba el peso de meses de desesperación. Ella lo miró a los ojos, comprensiva. A veces todos necesitamos recordar cómo bailar. La canción terminó, pero Julia ya pedía otra. Y otra. Y mientras la tarde caía sobre Madrid y las tres figuras seguían moviéndose al ritmo de músicas brasileñas en la plaza del Hotel Emperador, Jorge Salazar comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, había encontrado el camino de vuelta a casa. No al ático lujoso del último piso, sino al hogar que había abandonado sin moverse del lugar, el corazón de su hija. No sabía quién era realmente Tainá González ni por qué estaba en Madrid. No sabía cómo una tarde podía cambiar tanto. Solo sabía que por primera vez en 6 meses, Julia reía. Y él también. Y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. La transformación apenas comenzaba. Habría más tardes en la plaza, más bailes, más risas. Habría una cena esa noche donde Tainá cocinaría feijoada y Julia hablaría sin parar por primera vez en meses. Habría momentos difíciles también, porque sanar nunca es un proceso lineal. Pero nada de eso importaba ahora. Ahora solo existían ellos tres, la música, y la sensación de que algo roto finalmente comenzaba a repararse. Y mientras el sol se ponía sobre la plaza del Hotel Emperador, tiñendo el cielo de dorado y rosa, Jorge Salazar aprendió la lección más importante de su vida. A veces hay que bajar de las torres más altas para encontrar los tesoros más valiosos. A veces hay que dejar de construir imperios para construir momentos. A veces, solo a veces, los milagros vienen en forma de mujeres descalzas que te enseñan a bailar en la plaza de tu propio hotel. Papá,
¿vas a bailar más con nosotras? La voz de Julia lo trajo de vuelta al presente. Su hija lo miraba con esos ojos color miel tan parecidos a los de Carmen, pero por primera vez en meses no había tristeza en ellos. Si Tainá me enseña, respondió Jorge, sorprendiéndose por la facilidad con que las palabras salieron. Claro que sí, exclamó Julia, aplaudiendo. Tainá sabe todos los bailes del mundo. Me enseñó la danza de la lluvia y la del viento y... Julia, mi amor, no exageres, la interrumpió Tainá con suavidad. Solo son bailes que inventamos jugando. Jorge observó la interacción. La naturalidad con que Tainá hablaba con Julia, sin condescendencia ni esa rigidez profesional de las niñeras. Como si realmente disfrutara la compañía de su hija. ¿Cuánto tiempo lleva en Madrid?, preguntó, genuinamente curioso. Llegué hace 3 días, respondió Tainá, sentándose en el borde de la fuente junto a Julia. Siempre quise conocer España. Ahorré durante años, dejé mi trabajo en Río y, aquí estoy. ¿Dejó su trabajo para viajar? Jorge no pudo ocultar su sorpresa. En su mundo, nadie dejaba la seguridad laboral por un sueño. Tainá se encogió de hombros, un gesto elegante que hizo ondear su cabello oscuro. La vida es muy corta para no perseguir lo que nos hace felices. ¿No cree? La pregunta quedó flotando entre ellos. Jorge pensó en sus propias decisiones, la seguridad del imperio hotelero, las reuniones interminables, los contratos millonarios. ¿Cuándo había dejado de perseguir la felicidad para perseguir solo el éxito? Papá trabaja mucho, intervino Julia con esa honestidad brutal de los niños. Dice que es importante. Pero yo creo que bailar también es importante. Tainá y Jorge intercambiaron una mirada cargada de significado. En los ojos café de ella había comprensión, no juicio. Como si entendiera perfectamente el conflicto que lo desgarraba. Tu papá tiene razón, el trabajo es importante, dijo Tainá suavemente. Pero tú también tienes razón. Bailar alimenta el alma. ¿Y qué pasa si el alma tiene mucha hambre?, preguntó Julia con seriedad. La inocente pregunta golpeó a Jorge como un puñetazo. Su niña de 7 años había articulado perfectamente lo que él llevaba meses sintiendo, un hambre del alma que ningún éxito empresarial podía saciar. Entonces hay que darle un banquete de bailes, respondió Tainá, guiñándole un ojo a Julia. ¿Qué les parece si organizamos uno ahora mismo? Sí. Julia saltó, salpicando agua. Papá, ¿podemos? ¿Podemos hacer un banquete de bailes? Jorge miró su reloj Rolex. Las 4:47 de la tarde. En su oficina esperaban contratos, correos, videoconferencias con Tokio. En sus manos tenía el poder de hacer esperar a medio mundo empresarial. La decisión no fue difícil. Podemos hacer lo que tú quieras, mi amor. La sonrisa que iluminó el rostro de Julia valía más que cualquier negocio cerrado. Tainá se levantó, ajustando el radio para buscar otra estación. Esperemos, aquí está. Samba. ¿Conocen la samba? No, admitió Jorge. Pero parece que es hora de aprender. La música llenó la plaza con un ritmo contagioso. Tainá tomó las manos de Julia y comenzó a mostrarle pasos básicos, sus caderas moviéndose con una fluidez que parecía desafiar las leyes de la física. Jorge las observaba, hipnotizado no solo por el baile sino por la transformación de su hija. Julia intentaba imitar los movimientos, riendo cuando se equivocaba, intentando de nuevo con determinación. Venga, señor Salazar, lo llamó Tainá. La samba es para todos. Jorge se acercó, sintiéndose torpe y fuera de lugar. Tainá tomó una de sus manos y puso la otra en su cintura, pero esta vez el agarre era diferente, más dinámico. La samba no es elegante como el vals, explicó. Es alegría pura. Siente el ritmo en el pecho y deje que el cuerpo lo siga. Papá parece un robot, rió Julia, y hasta Jorge tuvo que reír. Un robot muy guapo, corrigió Tainá con picardía. Solo necesita aceitar las articulaciones. Jorge sintió el calor subir a sus mejillas.
¿Cuándo había sido la última vez que alguien coqueteó con él de manera tan descarada y natural? Las mujeres de su círculo social eran calculadoras, medidas. Tainá era como un viento fresco del trópico. Mi papá es el más guapo del mundo, declaró Julia con fiereza protectora. Mamá siempre lo decía. Un silencio momentáneo cayó sobre ellos. Era la segunda vez que Julia mencionaba a Carmen sin que las sombras invadieran sus ojos. Tainá apretó suavemente la mano de Jorge, un gesto de apoyo silencioso que él agradeció profundamente. Tu mamá tenía razón, dijo Tainá con suavidad. Y apuesto a que también sabía bailar. Sí, Julia sonrió con nostalgia. Bailaba en la cocina cuando hacía panqueques. Papá la giraba y ella reía mucho. Jorge sintió el nudo en la garganta. Los domingos de panqueques. Una tradición que murió con Carmen y que él no había tenido el valor de retomar. ¿Sabes qué? Tainá se agachó al nivel de Julia. Creo que tu mamá estaría muy feliz de vernos bailar aquí. ¿No crees? Julia lo pensó un momento, luego asintió con solemnidad. Sí. A ella le gustaba cuando papá era feliz. Las palabras simples encerraban una verdad devastadora. Jorge no había sido feliz en mucho tiempo, y su hija lo sabía. Pero aquí, en esta plaza, con esta mujer extraordinaria que había aparecido de la nada, algo estaba cambiando. La música continuó, y poco a poco Jorge encontró el ritmo. No era perfecto, probablemente se veía ridículo, pero Julia reía y Tainá lo animaba, y por primera vez en meses sintió ligereza en el pecho. «Lo está logrando», exclamó Tainá. Sabía que había un bailarín escondido bajo ese traje. Bajo muchas capas de traje, bromeó Jorge, sorprendiéndose de su propia soltura. Papá hizo un chiste, susurró Julia con asombro. Tainá, hiciste que papá hiciera un chiste. La observación infantil los hizo reír a todos. Jorge se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había bromeado, la última vez que se había permitido ser ligero, ser humano, ser simplemente Jorge en lugar del señor Salazar. La canción terminó y otra comenzó, más lenta. Julia corrió a construir castillos imaginarios con el agua de la fuente, dejándolos solos. Tainá lo miró con esos ojos color café que parecían ver más allá de las superficies. Gracias, dijo Jorge simplemente. ¿Por qué? Por devolverme a mi hija. Por hacerla reír. Gesticuló vagamente, por todo esto. Yo no hice nada, respondió Tainá suavemente. Solo les recordé lo que ya sabían hacer. Estar juntos. Ser felices. Si fuera tan simple. Es exactamente así de simple, insistió ella. Lo complicamos los adultos con nuestros miedos y culpas. Los niños lo saben, la felicidad es bailar en una plaza, es reír sin razón, es estar presente. Jorge la estudió. Había profundidad bajo esa aparente simplicidad. Dolor también, tal vez. Historias no contadas que habían forjado esa filosofía de vida. ¿Y usted? ¿Es feliz? La pregunta pareció sorprenderla. Por un momento, las defensas de Tainá vacilaron y Jorge vislumbró vulnerabilidad. Estoy aprendiendo, admitió. Por eso estoy aquí. Buscando mi propia música. Antes de que Jorge pudiera responder, Julia volvió corriendo, empapada hasta las rodillas. Tainá, Tainá. ¿Podemos cenar juntos? ¿Puedes venir a nuestra casa? La espontaneidad de la invitación tomó a los adultos por sorpresa. Jorge carraspeó. Julia, no podemos imponer. Me encantaría, interrumpió Tainá, mirándolo a los ojos. Si no es molestia. No es molestia. Exclamó Julia antes de que Jorge pudiera hablar. Papá, di que sí. Por favor, por favor, por favor. Jorge miró esos ojitos suplicantes, esa carita que por primera vez en meses brillaba con esperanza. Luego miró a Tainá, que esperaba su respuesta con una sonrisa que prometía más tardes como esta. Por supuesto. Sería un honor tenerla en nuestra mesa. Sí. Julia saltó, abrazando a Tainá con fuerza.
¿Podemos cocinar algo especial? Como hacía mamá. Otra mención natural de Carmen. Tainá acarició el cabello mojado de Julia. ¿Qué tal si cocino algo de mi país? Podría hacer feijoada. Es como un abrazo en forma de comida. ¿Un abrazo que se come? Julia arrugó la nariz, divertida con la idea. Exacto. Y los mejores abrazos se comparten en familia. La palabra quedó flotando en el aire. Familia. Algo que Jorge y Julia habían dejado de sentirse desde que Carmen se fue. Pero ahí, en esa plaza dorada por el sol de la tarde, con esta extraña mujer brasileña que había irrumpido en sus vidas, algo nuevo estaban haciendo. No exactamente una familia, pero sí una posibilidad. Una esperanza. Entonces está decidido, dijo Jorge. Cena brasileña en el ático. ¿A las 7 le parece bien? Perfecto. Me dará tiempo de cambiarme y conseguir los ingredientes. Martín puede ayudarla con lo que necesite. Es mi asistente. Él mismo que debe estar preguntándose por qué canceló la reunión importante, dijo Tainá con perspicacia. Jorge se encogió de hombros, un gesto que copió inconscientemente de ella. Hay cosas más importantes que los negocios. Papá dijo que hay cosas más importantes que los negocios. Julia miró a Tainá con ojos enormes. ¿Estás haciendo magia? Tainá rió, el sonido como campanillas al viento. No, mi amor. Solo estoy ayudando a recordar lo que ya sabían. Se despidieron en la entrada del hotel. Julia insistió en un abrazo largo que Tainá correspondió con ternura. Cuando llegó el turno de Jorge, el apretón de manos se prolongó un segundo más de lo necesario. Hasta las 7, dijo Tainá. Hasta las 7, repitió Jorge, viendo cómo se alejaba. Subiendo al ático, Julia no paraba de hablar. Planes para la cena, canciones que quería que Tainá le enseñara, historias sobre Brasil que quería escuchar. Jorge la escuchaba, maravillado por el cambio. Su niña silenciosa había vuelto a ser la parlanchina de antes. Mientras Julia se duchaba, Jorge se quedó en la terraza del ático mirando la plaza. El espacio vacío donde habían bailado parecía brillar con ecos de risas. En pocas horas, esa mujer había logrado lo imposible. Pero más que hacer reír a Julia, había hecho algo más profundo, les había mostrado el camino de vuelta el uno al otro. Su teléfono sonó. Martín, por supuesto. Señor Salazar, los japoneses están muy molestos. Amenazan con cancelar todo el proyecto. Jorge contempló la plaza, imaginando a Tainá bailando descalza, a Julia riendo, a sí mismo torpemente intentando seguir el ritmo. Que cancelen, dijo con calma. Hay proyectos más importantes que construir. Señor. Buenas tardes, Martín. Y por cierto, necesito que consigas ingredientes para feijoada. Es un plato brasileño. Consigue los mejores. ¿Feijoada, señor? Sí. Es importante. Más importante que Tokio. Colgó antes de que su desconcertado asistente pudiera responder. En la habitación de Julia, la escuchó tararear la melodía brasileña. Jorge sonrió. Sí, definitivamente había proyectos más importantes que construir. Proyectos del corazón. Y esta noche, en la cena con la mujer descalza que les había enseñado a bailar de nuevo, comenzaría la construcción del más importante de todos, recuperar a su familia. O lo que quedaba de ella. O lo que podría llegar a ser. Las 7 menos cuarto. Jorge revisó por tercera vez la mesa del comedor que no se usaba desde hacía meses. Había despedido al servicio temprano, queriendo privacidad para esta cena especial. Julia corría de un lado a otro del ático, cambiándose vestidos cada 5 minutos. Papá, ¿crees que le guste el rosa o el azul? Apareció en la puerta con un vestido en cada mano. Cualquiera está bien, mi amor. Tainá no viene a ver tu vestido. ¿Entonces a qué viene? Preguntó Julia con esa perspicacia infantil que siempre lo desarmaba. Jorge se quedó sin respuesta. ¿Por qué venía Tainá? ¿A cocinar? ¿A continuar el milagro que había comenzado en la plaza?
¿A llenar con su risa los espacios vacíos de este ático demasiado grande? Viene porque la invitamos, dijo finalmente. Porque es nuestra amiga. ¿Amiga? Julia ladeó la cabeza. Pero la acabamos de conocer. A veces, Jorge buscó las palabras, a veces las personas importantes llegan así, de repente. Como si siempre hubieran debido estar ahí. Julia lo pensó un momento, luego asintió con solemnidad. Como cuando mamá te conoció. Ella decía que supo que eras especial cuando te vio tropezar con la puerta del café. Jorge sonrió ante el recuerdo. Su primer encuentro con Carmen, él entrando apurado a una cafetería, tropezando con el escalón, derramando café sobre sus zapatos. Y Carmen, entonces una desconocida, riéndose sin malicia y ofreciéndole servilletas. Sí, exactamente como eso. Entonces Tainá es especial, concluyó Julia. Me pondré el azul. A mamá le gustaba el azul. Se fue corriendo, dejando a Jorge con sus pensamientos. Miró alrededor del ático, viendo de pronto lo frío y impersonal que se había vuelto. Muebles de diseño, arte moderno en las paredes, todo perfectamente coordinado y completamente sin alma. ¿Cuándo había dejado de ser un hogar para convertirse en una extensión de su oficina? El timbre sonó exactamente a las 7. Julia llegó corriendo, pero Jorge la alcanzó primero. Yo abro, dijo con una firmeza que sorprendió a ambos. Tú espera en la sala. Pero papá. Julia. Ella se fue refunfuñando. Jorge respiró profundo antes de abrir. No sabía por qué estaba nervioso. Era solo una cena. Solo. Tainá estaba ahí, transformada pero igual. Había cambiado el vestido floreado por unos jeans y una blusa sencilla. El cabello recogido en una cola alta revelaba la elegancia natural de su cuello. Llevaba 2 bolsas de compras y una sonrisa que iluminó el pasillo. Buenas noches, dijo, y hasta esas 2 palabras sonaron musicales en su acento. Buenas noches. Déjeme ayudarla, Jorge tomó las bolsas, rozando sus manos en el proceso. Gracias. Espero que le guste la feijoada. Es la receta de mi abuela. Seguro que sí. Julia está emocionada. No ha parado de hablar de usted desde que llegamos. Entraron al ático. Julia apareció corriendo, lanzándose a los brazos de Tainá como si se conocieran de toda la vida. ¿Viniste? Pensé que tal vez no vendrías. ¿Por qué no vendría? Tainá acarició su cabello. Prometí cocinar para ustedes. Las promesas se cumplen. No todas, murmuró Julia, y Jorge sintió la puñalada. Pero las tuyas sí, ¿verdad? Siempre que pueda, sí. Jorge las guió a la cocina, un espacio enorme y perfectamente equipado que rara vez se usaba más allá del café matutino. Tainá silbó con admiración. Esto parece la cocina de un restaurante. En mi apartamento en Río, apenas cabemos 3 personas. Es demasiado grande, admitió Jorge. Como todo aquí. Tainá lo miró un momento, luego sonrió. Las cocinas grandes son perfectas para cocinar con ayudantes. ¿Me ayudan? Sí. Julia aplaudió. ¿Qué hacemos? Pronto la cocina se llenó de actividad. Tainá dirigía la operación con naturalidad, asignando tareas simples a Julia y otras más complejas a Jorge. Mientras cortaba cebolla, Jorge la observaba moverse por el espacio como si siempre hubiera pertenecido ahí. Papá está llorando, anunció Julia al verlo lagrimar por la cebolla. Es la cebolla, mi amor, explicó Tainá. A veces las cosas buenas nos hacen llorar un poquito. Como cuando estoy muy feliz, concordó Julia. A veces quiero llorar de lo feliz. ¿Y estás feliz ahora? Preguntó Tainá mientras revolvía los frijoles. Mucho. Papá está cocinando con nosotras. Nunca cocina. Bueno, antes sí. Con mamá. Hacían panqueques los domingos. El silencio que siguió no fue incómodo. Tainá continuó cocinando mientras Jorge terminaba con las verduras.
Era Julia quien llenaba los espacios con chatter sobre la escuela, sobre sus libros favoritos, sobre las historias que su mamá le contaba. Mamá me contaba de una niña que podía hablar con las estrellas, decía mientras intentaba cortar tomates cherry con un cuchillo de mantequilla. ¿En Brasil hay muchas estrellas? Muchísimas, respondió Tainá. En mi barrio, subíamos a los techos para verlas mejor. ¿Subías a los techos? Julia la miró con admiración. Papá nunca me deja subir ni a la escalera. Es que tu papá te cuida, dijo Tainá, guiñándole un ojo a Jorge. Los papás se preocupan por sus princesas. No soy una princesa, protestó Julia. Soy una exploradora. O una bailarina. O, no sé qué soy. Puede ser todo eso, la consoló Tainá. Yo de niña quería ser astronauta, luego bailarina, luego chef, luego maestra. ¿Y qué eres ahora? Tainá se detuvo un momento, la cuchara de madera suspendida sobre la olla. Ahora soy buscadora de sueños. ¿Eso existe como trabajo? Preguntó Jorge, genuinamente intrigado. No paga muy bien, admitió Tainá con una sonrisa. Pero las recompensas son otras. Como bailar en plazas, dijo Julia sabiamente. Exactamente como bailar en plazas. La cocina se llenó del aroma de la feijoada. Jorge había olvidado cómo se sentía esto, la calidez de cocinar juntos, las risas por pequeños accidentes. Julia derramó harina, él confundió la sal con el azúcar, la sensación de crear algo juntos. En Brasil, contaba Tainá mientras agregaba los últimos ingredientes, la feijoada es más que comida. Es excusa para reunir a la familia, para conversar, para estar juntos. Mi abuela decía que la mejor sazón es la compañía. Tu abuela era sabia, dijo Jorge, probando el guiso. Esto está delicioso. Todavía no está listo. Necesita hervir a fuego lento. Como las mejores cosas en la vida. Sus ojos se encontraron sobre el vapor de la olla. Había algo en esa mirada, una conexión que iba más allá de las palabras. Julia, con su radar infantil, lo notó. Papá, tienes esa cara, anunció. ¿Qué cara? Jorge apartó la mirada, súbitamente consciente de sí mismo. La cara de cuando piensas cosas importantes. Como cuando miras las fotos de mamá. El comentario cayó como piedra en agua quieta. Jorge esperó la punzada de dolor habitual, pero esta vez fue diferente. Más suave. Como si la presencia de Tainá somehow amortiguara el impacto. Tu papá piensa muchas cosas importantes, dijo Tainá con suavidad. Es normal. Los papás tienen muchas responsabilidades. Demasiadas, murmuró Julia. Por eso no bailan. Hey, Jorge se agachó a su nivel. Hoy bailé, ¿no? Sí, Julia sonrió. Y no lo hiciste tan mal. Solo un poquito como robot. Tainá rió, ese sonido que Jorge comenzaba a adorar. Con práctica, todos los robots pueden volverse bailarines. Mientras la feijoada se cocinaba, se trasladaron a la sala. Julia insistió en mostrarle a Tainá sus libros favoritos, sus dibujos, la vista desde la terraza. Jorge la seguía, observando cómo su hija florecía bajo la atención genuina de Tainá. Yes. Julia señalaba las luces de Madrid. Desde aquí parece que las estrellas están abajo en lugar de arriba. Es verdad, Tainá se apoyó en la barandilla. Como si el cielo y la tierra se hubieran invertido. A mamá le gustaba esta vista, dijo Julia naturalmente. Decía que cada luz era una historia. ¿Y qué historia crees que somos nosotros? Preguntó Tainá. Julia lo pensó seriamente. Creo que somos la historia de la luz que volvió a encenderse. No, papá. Jorge sintió la garganta apretada. Su niña de 7 años acababa de articular perfectamente lo que él sentía pero no podía expresar. Sí, mi amor. Exactamente esa historia. El timer de la cocina sonó. La feijoada estaba lista. Sirvieron juntos, Julia insistiendo en poner la mesa como hacía mamá, con servilletas de tela y todo.
Jorge abrió una botella de vino para los adultos y sirvió jugo de naranja para Julia. Por los nuevos amigos, propuso Tainá levantando su copa. Por los bailes en las plazas, añadió Julia. Jorge buscó las palabras, por las luces que vuelven a encenderse. Brindaron, y en ese tintineo de cristal había más que un simple gesto. Era un pacto silencioso, una promesa de posibilidades. La feijoada estaba espectacular. Julia comía con apetito, algo que Jorge no había visto en meses. Entre bocado y bocado, bombardeaba a Tainá con preguntas sobre Brasil, sobre sus viajes, sobre su vida. ¿Por qué viniste a Madrid?, preguntó finalmente. Tainá dejó el tenedor un momento. Necesitaba encontrarme. ¿Estabas perdida? Julia frunció el ceño. ¿Como en el bosque? Algo así. A veces nos perdemos sin movernos del lugar. Entonces necesitamos viajar lejos para recordar quiénes somos. Jorge sintió que las palabras iban dirigidas también a él. ¿Cuánto tiempo llevaba perdido en su propia vida? Yo nunca he viajado, dijo Julia con tristeza. Papá siempre está ocupado. La culpa, vieja compañera, volvió a visitar a Jorge. Pero Tainá intervino antes de que pudiera hundirse en ella. Viajar no es solo moverse de lugar. También puedes viajar con la imaginación, con los libros, con la música. Hoy, por ejemplo, viajaste a Brasil sin salir de Madrid. ¿De verdad? Los ojos de Julia se iluminaron. Claro. Comiste comida brasileña, escuchaste música brasileña, aprendiste sobre mi país. Eso es viajar también. ¿Y podemos viajar a más lugares sin movernos? Todos los que quieras. El mundo es grande y está lleno de historias esperando ser descubiertas. Después de cenar, Julia insistió en que Tainá viera su habitación. Jorge la siguió, notando detalles que había ignorado por meses. Los dibujos en las paredes, todos de la época anterior. La foto de Carmen en la mesita de noche. Los juguetes organizados con una pulcritud antinatural para una niña de 7 años. Tienes una habitación hermosa, dijo Tainá sentándose en la cama. Mamá la decoró, explicó Julia. Dijo que el unicornio de la pared me cuidaría siempre. Se sentó junto a Tainá, acurrucándose contra ella con la confianza de los niños que reconocen la bondad instintivamente. Jorge se quedó en la puerta, siendo testigo de una escena que lo conmovía profundamente. ¿Me cuentas un cuento?, pidió Julia. Papá ya no me cuenta cuentos. Otra puñalada de culpa. Jorge iba a protestar, a explicar, pero Tainá lo miró y con una señal sutil le indicó que esperara. ¿Qué tal si inventamos uno juntos?, propuso. Yo empiezo, tú sigues, y tu papá termina. Sí. Julia aplaudió. Pero papá tiene que sentarse aquí también. Jorge se sentó al otro lado de Julia, que ahora estaba radiante entre los dos adultos. Por un momento, la imagen lo golpeó, parecían una familia. No la familia rota que eran, sino algo nuevo, diferente pero igualmente válido. Había una vez, comenzó Tainá, una niña que podía hacer brillar las estrellas con su risa. Y un día, continuó Julia emocionada, las estrellas se apagaron porque la niña estaba triste. Los ojos de ambas se volvieron hacia Jorge. Él respiró profundo. Pero entonces llegó una estrella bailarina del otro lado del mundo, y le enseñó a la niña que la luz siempre encuentra la manera de volver a brillar. Julia sonrió, satisfecha con el cuento. Se acurrucó más contra Tainá, y Jorge notó que sus párpados se volvían pesados. Era la primera vez en meses que se dormía sin lágrimas o pesadillas anticipadas. Creo que alguien tiene sueño, susurró Tainá. No tengo sueño, protestó Julia, bostezando. Quiero que te quedes. Ya estoy aquí, la tranquilizó Tainá. Y tu papá también. En minutos, Julia estaba dormida. Tainá comenzó a moverse cuidadosamente, pero la niña la aferró más fuerte. Espera un poco, sugirió Jorge en voz baja. Si te mueves muy rápido, se despertará. Se quedaron así unos minutos más, en silencio, velando el sueño de Julia.
Jorge observaba el rostro pacífico de su hija, más relajado de lo que lo había visto en meses. Gracias, susurró finalmente. ¿Por qué? Tainá también hablaba en susurros. Por esto. Por hacerla feliz. Por hacerla dormir sin pesadillas. Por todo. No fui yo. Fueron ustedes. Yo solo les recordé cómo hacerlo. Finalmente, Julia aflojó su agarre. Tainá se levantó con cuidado infinito, y Jorge la arropó. Se paró un momento más, observándola, antes de seguir a Tainá fuera de la habitación. En la sala, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Jorge sirvió más vino mientras Tainá se acomodaba en el sofá. Es una niña especial, dijo ella. Como su madre, respondió Jorge automáticamente, luego se detuvo. Lo siento, no quiero incomodarla hablando de... No me incomoda. Julia necesita hablar de su madre. Y usted también. Jorge se sentó frente a ella, girando la copa entre sus manos. Es solo que, desde que Carmen murió, parece que hablar de ella solo trae dolor. Julia se cierra, yo me cierro, y terminamos más lejos que antes. Tal vez porque intentan evitar el dolor en lugar de atravesarlo. El dolor es como la lluvia, si te escondes, nunca pasa. Si la enfrentas, eventualmente escampa y sale el sol. ¿Filosofía brasileña? Intentó bromear Jorge. Filosofía de vida, corrigió Tainá con suavidad. Perdí a mi padre cuando tenía la edad de Julia. Mi madre intentó protegerme no hablando de él. Tardé años en entender que los muertos viven en nuestras historias. Cuando dejamos de hablar de ellos, mueren de verdad. Jorge absorbió las palabras. Había algo profundamente verdadero en ellas, algo que resonaba con lo que había visto esa noche, Julia hablando de Carmen naturalmente, sin el peso aplastante de la tragedia. Carmen era, comenzó, luego se detuvo. No sé por qué le estoy contando esto. Porque necesita contarlo. Y yo sé escuchar. Y así, por primera vez en 6 meses, Jorge habló de Carmen. No de su muerte, sino de su vida. De cómo se conocieron, de su risa contagiosa, de cómo transformó su mundo ordenado en un caos hermoso. Habló de los domingos de panqueques, de los bailes en la cocina, de las historias antes de dormir. Tainá escuchaba sin interrumpir, asintiendo a veces, sonriendo otras. Cuando Jorge finalmente se calló, agotado por la catarsis, ella habló. Julia es afortunada. Tuvo una madre maravillosa y tiene un padre que la ama profundamente. Solo necesitan recordar cómo mostrar ese amor. No sé si sé hacerlo sin Carmen. Ella era la que sabía todo. Yo solo sé trabajar. Boy demostró que sabe mucho más. Bailó. Cocinó. Contó cuentos. Se permitió ser humano. Jorge la miró, esta mujer extraordinaria que había aparecido en sus vidas como un milagro casual. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ve lo bueno en medio del desastre? Práctica, sonrió Tainá. Y fe en que siempre hay luz, aunque a veces cuesta encontrarla. Se levantó del sofá, alisando su blusa. Debería irme. Es tarde y mañana. ¿Mañana? Jorge se levantó también, sin querer que se fuera. ¿Tiene planes? Pensaba visitar el Prado. Luego tal vez el Retiro. Ser turista, ya sabe. Julia y yo, se detuvo, inseguro. Podríamos acompañarla. Si quiere. Como guías locales. La sonrisa de Tainá iluminó la habitación. ¿El ocupado CEO tiene tiempo para ser guía turístico? Estoy aprendiendo que hay cosas más importantes que las reuniones, respondió Jorge, sorprendiéndose de su propia convicción. Entonces acepto. Pero con una condición. ¿Cuál? Que Julia elija el itinerario. Los niños siempre saben encontrar lo mágico en lo cotidiano. Trato hecho. La acompañó hasta la puerta. En el umbral, ella se volvió hacia él. Jorge, era la primera vez que usaba su nombre, esto que están construyendo Julia y usted es hermoso. No dejen que nada lo detenga. Antes de que él pudiera responder,
ella se acercó y lo besó suavemente en la mejilla. Un roce apenas, pero que envió electricidad por todo su cuerpo. «Hasta mañana», susurró, y se fue. Jorge se quedó en la puerta, tocándose la mejilla donde los labios de Tainá habían dejado una marca invisible pero indeleble. En el ático, todo parecía más brillante, más vivo. Los restos de la cena en la mesa ya no eran desorden sino evidencia de vida. La risa de Julia aún flotaba en el aire. El aroma de la feijoada se mezclaba con el perfume sutil de Tainá. Fue a revisar a Julia. Dormía profundamente, una sonrisa suave en los labios. Por primera vez en meses, no había tensión en su rostro. Jorge se sentó en el borde de la cama, maravillándose del cambio. «Carmen», susurró al aire, «no sé qué pensarías de todo esto». Pero Julia volvió a reír hoy. «Y yo también. Espero que entiendas». En algún lugar de Madrid, Tainá caminaba de vuelta a su hotel, tarareando una melodía brasileña y pensando en un padre y una hija que estaban encontrando el camino de vuelta el uno al otro. Y en el ático del Hotel Emperador, Jorge Salazar, el hombre que lo controlaba todo, descubría que a veces perder el control era exactamente lo que necesitaba para encontrarse a sí mismo. Mañana habría más bailes, más risas, más momentos robados al dolor. Pero esta noche, en la quietud de su hogar que volvía a sentirse como tal, Jorge se permitió algo que no había hecho en mucho tiempo, tener esperanza. La vida, como la feijoada de Tainá, necesitaba cocinarse a fuego lento. Y por primera vez desde la muerte de Carmen, Jorge estaba dispuesto a esperar que todos los ingredientes se mezclaran en algo nuevo y hermoso. Jorge limpió los platos con movimientos automáticos, pero su mente estaba en otro lugar. En el beso en la mejilla. En la promesa de mañana. En cómo 3 personas cenando juntas podían sentirse más completo que años de éxito empresarial. Guardó las sobras de feijoada con cuidado. Para el almuerzo de Julia mañana, pensó, luego se detuvo. ¿Desde cuándo pensaba en los almuerzos de su hija? ¿Desde cuándo conocía sus rutinas diarias? La respuesta era dolorosa, desde hoy. Desde que Tainá les había mostrado lo que estaban perdiendo. Su teléfono vibró insistentemente. 12 llamadas perdidas de Martín. 3 mensajes de los inversores japoneses. Un correo marcado como urgente del departamento legal. Jorge miró la pantalla un momento, luego apagó el teléfono completamente. Por primera vez en 15 años, el imperio podía esperar. Subió a su estudio, ese santuario de cristal y acero donde pasaba la mayoría de sus noches. Pero en lugar de encender la computadora, abrió un cajón que había mantenido cerrado por meses. Dentro, álbumes de fotos que Carmen había insistido en hacer a pesar de la era digital. Los recuerdos importantes merecen existir en papel, decía ella. Tenía razón, como en tantas cosas. Pasó las páginas lentamente. Carmen embarazada, radiante. Julia recién nacida, imposiblemente pequeña en sus brazos torpes de padre primerizo. Los 3 en la playa, cubiertos de arena y felicidad. La última Navidad juntos, sin saber que sería la última. No se dio cuenta de que lloraba hasta que una lágrima cayó sobre una foto. Pero no era el llanto desesperado de los últimos meses. Era algo más suave, más limpio. Como la lluvia que Tainá había mencionado, necesaria para que volviera a salir el sol. Un ruido suave lo alertó. Julia estaba en la puerta, descalza y con su pijama de unicornios. «¿Papá? ¿Estás triste?» Jorge extendió el brazo y ella corrió a acurrucarse contra él. «Un poquito. Pero es un triste bueno». ¿Existe eso? Sí. Es cuando recuerdas cosas hermosas que ya no están, pero te alegras de haberlas vivido. Julia estudió las fotos con seriedad. Mamá se veía feliz. Era feliz. Éramos felices. ¿Y ya no podemos ser felices sin ella? La pregunta lo golpeó con su simplicidad devastadora. Jorge besó la cabeza de su hija, respirando el aroma a champú de fresa. Claro que podemos. Solo que será una felicidad diferente. Como cuando Tainá nos enseñó a bailar hoy. Me gusta Tainá, declaró Julia. Huele a sol.
Jorge sonrió ante la descripción. Era perfecta. Tainá sí olía a sol, a libertad, a posibilidades. A mí también me gusta. ¿Te gusta? Julia lo miró con esos ojos que veían demasiado. ¿Cómo te gustaba mamá? La pregunta lo descolocó. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años los complejos sentimientos que Tainá despertaba en él? ¿La culpa de sentir algo por alguien que no era Carmen? ¿El miedo de traicionar un recuerdo? ¿La esperanza tentativa de que tal vez, solo tal vez, había espacio en su corazón para amar de nuevo? Es diferente, dijo finalmente. Tu mamá fue mi primer amor. Tainá es una amiga especial que llegó cuando más la necesitábamos. Julia pareció satisfecha con la respuesta. Se acurrucó más contra él, mirando las fotos. Cuéntame de cuando mamá y tú bailaban. Y Jorge contó. Historias que había enterrado bajo el dolor. La vez que Carmen lo arrastró a clases de salsa y él pisó al instructor. La noche que bailaron bajo la lluvia en París, empapados y riendo. Las mañanas de domingo cuando la música llenaba la cocina mientras preparaban el desayuno. Julia escuchaba con atención, ocasionalmente riendo o pidiendo más detalles. Era la conversación más larga que habían tenido sobre Carmen desde el funeral. Y no dolía como Jorge esperaba. Al contrario, cada historia compartida parecía aligerar el peso en su pecho. ¿Por qué dejaste de bailar?, preguntó Julia cuando las historias se agotaron. Porque, Jorge buscó una respuesta honesta, porque pensé que sin tu mamá para bailar conmigo, no tenía sentido. Pero hoy bailaste con Tainá. ¿Y conmigo? Sí. Y me di cuenta de que estaba equivocado. Tu mamá no querría que dejáramos de bailar. Julia asintió sabiamente. Mamá siempre decía que la vida era una canción y que había que bailarla completa. ¿Cómo era posible que una niña de 7 años fuera más sabia que él? Jorge la abrazó fuerte, agradecido por este pequeño milagro que era su hija. ¿Deberíamos volver a la cama?, sugirió cuando notó sus bostezos. ¿Puedo dormir contigo? ¿Como cuando era pequeña? Jorge no tuvo corazón para recordarle que aún era pequeña. Claro que sí. La llevó a su habitación, ese espacio que había sido solo suyo desde que Carmen murió. Julia se acomodó en el lado que había sido de su madre, luciendo diminuta en la cama king size. Papá, ¿mañana Tainá nos va a enseñar más bailes? No lo sé. Tal vez. Espero que sí. Me gusta cuando sonríes. En minutos estaba dormida de nuevo. Jorge la observó en la penumbra, maravillándose de su resiliencia. Los niños tenían esa capacidad asombrosa de adaptarse, de encontrar luz en la oscuridad, de aceptar los cambios con gracia. Se acostó a su lado, cuidando de no despertarla. Por primera vez en meses, su cama no se sentía como un océano de vacío. La presencia de Julia, pequeña pero vital, llenaba el espacio de manera diferente a como lo había hecho Carmen. No era reemplazo, era evolución. Miró el reloj. La 1:47 de la madrugada. En pocas horas amanecería y tendrían que prepararse para el día con Tainá. Guías turísticos, había dicho ella. La idea de Jorge Salazar, CEO multimillonario, jugando a turista en su propia ciudad debería parecerle ridícula. En cambio, la anticipación burbujeaba en su pecho como champán. Revisó mentalmente su agenda del día siguiente. Reunión con el consejo a las 9. Videoconferencia con Nueva York a las 11. Almuerzo con el ministro de Economía. Revisión de contratos por la tarde. Una agenda que normalmente sería inviolable. Tomó su teléfono apagado y lo encendió brevemente. Escribió un solo mensaje para Martín: cancela todo mañana. Día familiar. No interrumpir bajo ninguna circunstancia. Apagó el teléfono antes de ver la respuesta. Que el mundo esperara. Él tenía una cita con su hija y una mujer que olía a sol. El sueño lo fue venciendo, pero antes de dormirse completamente, Jorge tuvo un pensamiento que lo sobresaltó por su claridad: Carmen estaría feliz. No celosa, no triste, sino genuinamente feliz de verlos aprendiendo a vivir de nuevo.
Casi podía escuchar su voz. Ya era hora, Jorge. Ya era hora. Se despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas. Julia seguía dormida, abrazada a la almohada con la misma intensidad con que abrazaba todo en la vida. Jorge se levantó silenciosamente y fue a preparar café. La cocina aún olía sutilmente a feijoada. Los platos secos esperaban ser guardados. Evidencia de vida real en lo que había sido un mausoleo de lujo. Mientras el café se preparaba, Jorge notó que tarareaba la melodía brasileña de ayer. ¿Cuándo había sido la última vez que tarareó? Su reflejo en la ventana lo sorprendió. Se veía diferente. Más joven tal vez. O simplemente más vivo. Como si capas de cansancio ejecutivo se hubieran desprendido dejando ver al hombre que había debajo. Papá. Julia apareció corriendo, el cabello un nido de pájaros adorable. ¿Ya es hora? ¿Ya vamos a ver a Tainá? Primero desayuno, dijo Jorge, sirviéndole jugo. Y necesitas vestirte. ¿Qué me pongo? ¿Algo bonito? ¿Algo cómodo para bailar? ¿Lo que te haga feliz? Julia lo miró como si hubiera dicho algo revolucionario. ¿De verdad? ¿No importa si combina? Jorge recordó las interminables discusiones con las niñeras sobre la ropa apropiada. Reglas sobre qué ponerse para qué ocasión. Todo parte de la imagen perfecta que había intentado mantener. No importa nada más que te sientas tú misma. Julia lo abrazó fuerte, luego salió corriendo. Me voy a poner mi vestido de arcoíris. A Tainá le van a gustar los colores. Jorge preparó tostadas, cortó fruta, calentó leche para el chocolate de Julia. Movimientos simples que habían sido delegados al servicio por tanto tiempo. Había olvidado el placer básico de preparar el desayuno para su hija. Listo. Julia apareció con un vestido que efectivamente tenía todos los colores del arco iris y zapatos que no combinaban en absoluto. Se veía perfecta. Desayunaron hablando de los lugares que mostrarían a Tainá. Julia tenía ideas muy específicas: el lago del Retiro donde los patos hacían carreras, la heladería que ponía sombrillitas de colores, el músico callejero que tocaba violín cerca del Prado. No son lugares turísticos normales, advirtió Jorge. Mejor. Tainá no es turista normal. Otra vez esa sabiduría infantil que lo desarmaba. Jorge miró su propia ropa. Había elegido automáticamente pantalones de vestir y camisa. Uniforme deseo en día libre. Se levantó de improviso. Dame 5 minutos. Subió a su habitación y abrió la parte del closet que no tocaba hacía años. Jeans. Polos. Zapatillas que Carmen le había comprado y él había usado una vez. Se cambió rápidamente, sintiéndose extrañamente liberado. Papá. Julia aplaudió al verlo. Pareces persona normal. Gracias, creo. Es bueno. Tainá dijo que le gustamos porque somos reales, no perfectos. ¿Cuándo habían tenido esa conversación? Jorge estaba descubriendo que las mujeres de su vida, las 3 mujeres, tenían comunicaciones secretas que lo excedían completamente. A las 10 en punto tocaron el timbre de la habitación de hotel de Tainá. Julia prácticamente vibraba de emoción. Cuando la puerta se abrió, Jorge sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Tainá llevaba un vestido simple de algodón blanco y sandalias. El cabello suelto cayendo en ondas naturales. Sin maquillaje elaborado, solo su piel dorada y esa sonrisa que parecía iluminar el pasillo. Buenos días, bailarines. Saludó alegremente. ¿Listos para la aventura? Súper listos. Respondió Julia. Mira, me puse colores como tú ayer. Hermosa, Tainá se agachó para admirar el vestido. Eres un arcoíris andante. Y papá se puso ropa normal, anunció Julia con orgullo. Tainá miró a Jorge y algo brilló en sus ojos. ¿Le sienta bien lo normal? Jorge sintió el calor subir por su cuello. ¿Desde cuándo un simple cumplido lo ponía nervioso como adolescente? ¿Vamos? Sugirió para disimular su turbación.
El día que siguió fue mágico en su simplicidad. Julia efectivamente los llevó a sus lugares especiales, el rincón del retiro donde una familia de patos había hecho nido, el puente desde donde se veían los mejores reflejos del agua, el árbol con forma de dragón que había descubierto con Carmen. Tainá se maravillaba con todo, haciendo las preguntas correctas, mostrando entusiasmo genuino por cada pequeño descubrimiento de Julia. Y Jorge la seguía, sintiéndose como si viera su ciudad por primera vez. En la heladería, Tainá convenció al dueño de mezclar 3 sabores que en teoría no combinaban. El resultado fue sorprendentemente delicioso. Como todo lo que ella tocaba, parecía transformarse en algo especial. Es que la vida es experimentar, explicó lamiendo su cono imposible. Si siempre pides lo mismo, te pierdes de descubrir cosas nuevas. Como papá con sus reuniones, dijo Julia inocentemente. Jorge debería haberse ofendido. En cambio, río. Exacto como yo con mis reuniones. Encontraron al violinista callejero cerca del Prado. Un hombre mayor con barba blanca que tocaba como si el instrumento fuera extensión de su alma. Julia dejó monedas en su estuche y él le guiñó un ojo, cambiando a una melodía más alegre. ¿Bailamos?, propuso Tainá. Y allí, en plena calle, ante la mirada divertida de los transeúntes, los 3 bailaron alrededor del músico. Julia giraba con los brazos abiertos, Tainá se movía con esa gracia natural, y Jorge simplemente se dejó llevar. Un grupo de turistas aplaudió. Alguien tomó fotos. Pero a Jorge no le importó. Por primera vez entendía lo que Carmen había tratado de enseñarle, que los mejores momentos no se planeaban, simplemente sucedían. Almorzaron en una pequeña terraza con vista al parque. Julia parloteaba sobre sus planes para cuando Tainá volviera a visitarlos. ¿Por qué vas a volver, verdad?, preguntó con esa mezcla de esperanza y miedo que Jorge reconocía demasiado bien. Tainá miró a Jorge antes de responder. España es muy hermosa. Especialmente Madrid. Especialmente con los mejores guías del mundo. No era exactamente una promesa, pero Julia la tomó como tal. ¿Y Jorge? Jorge se encontró esperando que fuera verdad. Que esta mujer extraordinaria no desapareciera de sus vidas tan súbitamente como había aparecido. La tarde los encontró en el Palacio de Cristal, la luz del sol creando arcoíris a través de los ventanales. Julia se había alejado a explorar, dejándolos solos por primera vez en el día. «Es usted un hombre diferente con ella», observó Tainá. «Estoy tratando de recordar quién era antes de perderme en el trabajo». ¿Y quién era? Jorge lo pensó. Alguien que creía en los domingos de panqueques. En los bailes espontáneos. En que el éxito no se medía solo en cifras. Ese hombre sigue ahí. Solo necesitaba recordar cómo bailar. Se miraron un largo momento. El aire entre ellos cargado de posibilidades no dichas. Jorge quería tocarla, tomar su mano, agradecerle por el milagro que estaba obrando en sus vidas. Pero Julia volvió corriendo antes de que pudiera actuar. «Papá. Tainá. Vengan a ver. Hay un gato que vive aquí». Y el momento pasó. Pero la conexión permaneció, invisible y palpable como los hilos de luz que atravesaban el Palacio de Cristal, uniéndolos en formas que Jorge apenas comenzaba a entender. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de felicidad que Jorge no había experimentado en mucho tiempo. Tainá se había convertido en parte natural de sus rutinas, desayunos improvisados donde Julia insistía en probar comidas brasileñas, tardes en plazas descubriendo rincones de Madrid que él, nacido en la ciudad, nunca había notado, cenas donde las risas fluían tan fácilmente como el vino. Una semana después de su llegada a sus vidas, Tainá mencionó casualmente durante la cena: «Mi vuelo es pasado mañana». El tenedor de Julia cayó ruidosamente sobre el plato. Jorge sintió que algo frío se instalaba en su pecho. «¿Te vas?». La voz de Julia era pequeña, frágil. Mi visado de turista, Tainá parecía luchar con las palabras, solo es por 2 semanas. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Julia miraba su plato con intensidad, los hombros tensos.
Jorge reconocía esa postura, era la misma que adoptaba cuando trataba de no llorar. Pero, Julia levantó la vista, los ojos brillantes, pero no puedes irte. Todavía no te enseñé mi escuela. Y falta ir al parque de diversiones. Y, mi amor, Tainá rodeó la mesa para abrazarla. A veces tenemos que irnos aunque no queramos. No es justo. Julia se liberó del abrazo y corrió a su habitación. El portazo resonó en el ático. Jorge y Tainá se quedaron mirándose sobre los restos de la cena. Lo siento, dijo ella finalmente. Debí mencionarlo antes. No. Nosotros, yo debí preguntar. Solo asumí, ¿qué había asumido exactamente? ¿Que ella se quedaría para siempre? ¿Que 2 semanas podrían estirarse indefinidamente? Voy a hablar con ella. Tainá se levantó, pero Jorge la detuvo suavemente. Déjame a mí. Necesito hacer esto. Encontró a Julia acurrucada en su cama, abrazando el unicornio de peluche que Carmen le había regalado en su último cumpleaños. No lloraba, pero su carita mostraba esa determinación feroz de contener las lágrimas. ¿Puedo sentarme?, preguntó Jorge. Julia asintió sin mirarlo. Jorge se sentó en el borde de la cama, buscando las palabras correctas. Sé que es difícil, comenzó. Cuando alguien especial se va. Como mamá, interrumpió Julia. No, mi amor. No como mamá. Mamá no eligió irse. Tainá tiene que volver a su país, a su vida. Pero eso no significa que desaparezca de las nuestras. ¿Cómo lo sabes? Julia lo miró por fin, desafiante. La gente siempre dice que van a escribir, que van a llamar, y luego se olvidan. Jorge pensó en todas las promesas rotas de su propia infancia. En los amigos que juraron mantenerse en contacto y desaparecieron. En las relaciones que se desvanecieron con la distancia. No lo sé, admitió. Pero sé que lo que Tainá nos dio estos días es real. Y eso no se va aunque ella tenga que viajar. ¿Qué nos dio? Jorge miró a su hija, esta pequeña filósofa disfrazada de niña. Nos devolvió la música. ¿Recuerdas cómo estábamos antes de conocerla? Julia bajó la mirada. Tristes. Y ahora ya no estamos tristes. Eso es lo que nos dio. Y podemos mantenerlo aunque ella no esté aquí. Pero es más fácil cuando está. La simple verdad lo golpeó. Sí, todo era más fácil con Tainá. Los colores más brillantes, las risas más frecuentes, la vida más vida. Entonces tal vez, dijo lentamente, deberíamos asegurarnos de que tenga razones para volver. Los ojos de Julia se iluminaron. ¿Cómo? Ven. Tengo una idea. Volvieron al comedor donde Tainá seguía sentada, luciendo perdida y triste. Se animó al verlos. Julia, lo siento tanto. Tenemos una propuesta de negocios, interrumpió Jorge, guiñándole un ojo a su hija. ¿De negocios? Tainá los miró confundida. Julia tomó la palabra, súbitamente seria. Papá es muy bueno en negocios. Hace tratos. Tratos, corrigió Jorge, sonriendo. Eso. Y queremos hacer un trato contigo. Tainá los miraba con una mezcla de curiosidad y ternura. Los escucho. Jorge respiró profundo. Era ahora o nunca. Sé que tienes que volver a Brasil. Pero Madrid. Madrid necesita profesoras de baile. Especialmente profesoras que saben hacer reír a niñas tristes. Jorge. Escúchame. Podrías abrir una escuela. Enseñar samba, bossa nova, lo que quieras. Yo podríamos ayudarte con el papeleo, el local, lo que necesites. Una visa de trabajo lleva tiempo, requisitos. Soy Jorge Salazar, dijo con una confianza que no había usado en semanas. Tengo contactos. Puedo hacer que suceda. Si tú quieres. Julia añadió, y podrías vivir aquí. Tenemos muchas habitaciones. ¿Y te gusta mi papá? Julia. Jorge sintió el calor en las mejillas. ¿Qué?
Es verdad. ¿Y a ti te gusta ella? Se miran con cara de tontos. Tainá rió, ese sonido que Jorge había llegado a adorar. ¿Cara de tontos? Como en las películas, explicó Julia seriamente. Antes de que se besen. El silencio que siguió podría haberse cortado con un cuchillo. Jorge y Tainá se miraron, y había tantas cosas no dichas en ese intercambio que el aire parecía vibrar. Es una oferta generosa, dijo Tainá finalmente. Pero no puedo aceptar caridad. No es caridad, protestó Jorge. Es egoísmo. Puro egoísmo. No queremos que te vayas. Por favor, añadió Julia. Di que lo pensarás al menos. Tainá las miró, estas dos personas que habían entrado en su vida tan inesperadamente como ella en las de ellos. Lo pensaré. Lo prometo. Esa noche, después de acostar a Julia, que insistió en un abrazo extra largo, Jorge encontró a Tainá en la terraza, mirando las luces de Madrid. Penny por tus pensamientos, dijo, usando una expresión que Carmen solía usar. ¿Cuánto vale un penny en pensamientos brasileños? Bromeó ella, pero había algo melancólico en su voz. Se quedaron en silencio un momento, lado a lado, no tocándose pero intensamente conscientes de la cercanía del otro. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella finalmente. Apenas me conoces. Jorge consideró la pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo explicar que en una semana ella había hecho más por sanar a su familia que meses de terapia? ¿Cómo decir que la idea de volver a la vida gris pre-Tainá era insoportable? Cuando Carmen murió, comenzó lentamente, pensé que la felicidad había muerto con ella. Que Julia y yo estábamos condenados a existir en escalas de grises. Y entonces apareciste tú, descalza en mi plaza, y nos devolviste los colores. Jorge. No estoy pidiendo, no espero, se frustró con las palabras. Solo sé que eres importante. Para Julia. Para mí. Y si hay una posibilidad de que te quedes, tengo que intentarlo. Tainá se giró hacia él, y a la luz de la luna su rostro era etéreo. En Brasil, tengo una vida. Un apartamento pequeño, amigos, lugares favoritos. Pero ninguno de ellos me hace sentir como me siento aquí. Con ustedes. Se acercó un paso. Es aterrador, ¿sabes? Sentir tanto por personas que conocí hace una semana. Lo sé, Jorge cerró la distancia entre ellos. Créeme, lo sé. Se miraron, a centímetros de distancia. Jorge podía sentir el calor de su cuerpo, oler su perfume mezclado con especias de la cocina. Todo su ser gritaba por besarla, pero... No quiero que te sientas presionada, susurró. Si necesitas volver. SHH, Tainá puso un dedo sobre sus labios. Demasiadas palabras. Y entonces lo besó. Fue suave al principio, tentativo, como preguntando permiso. Jorge respondió profundizando el beso, sus manos encontrando la cintura de ella mientras las de Tainá se enredaban en su cabello. Era fuego y ternura, promesa y pregunta, todo mezclado en un momento que pareció eterno y demasiado breve a la vez. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Eso complica las cosas, dijo Tainá, pero sonreía. O la simplifica, respondió Jorge. Quédate. Por favor. Danos una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para ver a dónde lleva esto. Para construir algo hermoso. Para volver a vivir. Tainá lo estudió largo rato. Necesitaría volver a Brasil. Cerrar cosas, traer otras. Despedirme apropiadamente. El corazón de Jorge dio un salto. ¿Eso es un sí? Es un, veamos. Un mes en Brasil para organizar todo, luego vuelvo. Si todavía me quieren aquí. Siempre, prometió Jorge, y la besó de nuevo. Desde la ventana de su habitación, Julia los observaba con una sonrisa enorme. Su plan había funcionado. Bueno, el plan de papá que ella había mejorado. La mañana del vuelo llegó demasiado pronto.
El aeropuerto era un hervidero de despedidas y reencuentros, pero para Jorge solo existían ellos tres en la puerta de embarque. Un mes, repetía Julia por centésima vez. Solo un mes y vuelves. Solo un mes, confirmó Tainá, abrazándola fuerte. Y hablaremos por video cada día. ¿Lo prometes? Lo prometo. Palabra de brasileña. Cuando llegó el turno de Jorge, el abrazo duró más. Susurró en su oído, si cambias de opinión. No cambiaré de opinión, lo interrumpió. Esto, ustedes, son lo más real que he encontrado en mucho tiempo. La llamada de su vuelo lo separó. Con un último beso robado y una caricia en la mejilla de Julia, Tainá cruzó la puerta de embarque. Jorge y Julia se quedaron mirando hasta que desapareció de vista. ¿Y ahora?, preguntó Julia. Ahora, Jorge la tomó de la mano, esperamos. Y mientras tanto, seguimos bailando. El mes pasó en un borrón de videollamadas diarias, mensajes constantes y preparativos. Jorge efectivamente usó sus contactos para agilizar el papeleo. Encontró un local perfecto para la escuela de baile de Tainá en el barrio de Malasaña. Julia preparó su habitación, insistiendo en que aunque Tainá tuviera su propio apartamento al principio, necesitaba un espacio en su casa. Y entonces, una tarde de junio, el teléfono sonó. ¿Pueden recogerme en el aeropuerto? La voz de Tainá llenó el ático. Acabo de aterrizar. El reencuentro fue todo lo que las películas prometen y más. Julia corrió por el aeropuerto, Jorge no tuvo corazón para detenerla, y saltó a los brazos de Tainá. Jorge llegó después, más contenido pero no menos emocionado. «¿Viniste?», dijo simplemente. «Vine», confirmó ella. «Para quedarme, si todavía me quieren». «Siempre», dijeron Jorge y Julia al unísono. 6 meses después, la escuela de baile Ritmos del Sol abría sus puertas. La inauguración fue un evento que mezcló lo mejor de dos mundos, la elegancia discreta del Madrid de Jorge y la alegría explosiva del Brasil de Tainá. Julia fue la primera alumna oficial, por supuesto. Pero pronto se llenó de niños y adultos buscando esa magia especial que Tainá irradiaba. Jorge invertía oficialmente en el negocio, pero extraoficialmente era el alumno más dedicado de las clases nocturnas. Una noche, después de cerrar la escuela, los tres cenaban en la misma terraza donde un año antes Tainá había cocinado feijoada por primera vez. «Papá», dijo Julia con la boca llena de arroz. «¿Cuándo te vas a casar con Tainá?». Jorge casi se atraganta. Tainá rió. «Julia, esas cosas son importantes», completó la niña. «Como los bailes. Como las promesas. Como la familia». Jorge miró a Tainá, que le devolvía la mirada con esos ojos color café que ahora conocía tan bien. Habían hablado de esto, por supuesto. En conversaciones nocturnas, en susurros matutinos, en silencios cómodos. «Tienes razón», dijo Jorge. «Son importantes». Se levantó de la silla y, ante la mirada atónita de Tainá y la sonrisa cómplice de Julia, se arrodilló. «Tainá González, mujer que baila descalza, maestra de la alegría, salvadora de almas perdidas, ¿me harías el honor de casarte conmigo?». El anillo era sencillo, elegante. No el diamante ostentoso que hubiera elegido el antiguo Jorge, sino algo que había visto en una tienda de antigüedades y supo que era perfecto. «Sí», gritó Julia antes de que Tainá pudiera responder. «Di que sí». Tainá estaba llorando y riendo al mismo tiempo. «¿No me dejas otra opción?», bromeó. «Sí. 1000 veces sí». La boda fue íntima, en la misma plaza del hotel donde se conocieron. Julia fue dama de honor y se tomó su papel muy en serio. Los votos fueron simples pero profundos. Jorge prometió no solo amar a Tainá, sino mantener viva la música en sus vidas. Tainá prometió ser madre para Julia y compañera para Jorge en todos los bailes que la vida les presentara. Carmen estuvo presente de la única forma que podía, en las historias compartidas, en la fortaleza de Julia, en la capacidad de Jorge de amar de nuevo. No como sombra, sino como parte integral de quienes eran. La fiesta duró hasta la madrugada.
Hubo samba y vals, risas y lágrimas, comida brasileña y española. Martín, el fiel asistente, bailó torpemente pero con entusiasmo. Los inversores japoneses, sorprendentemente, resultaron ser excelentes bailarines de salsa. Cuando finalmente los invitados se fueron, los tres se quedaron en la plaza, descalzos a pesar del vestido de novia de Tainá y el smoking de Jorge. ¿Y ahora qué?, preguntó Julia, agotada pero feliz. Ahora, dijo Jorge, mirando a su esposa y a su hija, seguimos bailando. Para siempre, añadió Tainá. Para siempre, confirmó Julia con un bostezo. Y mientras las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de Madrid, la pequeña familia, completa de una forma que ninguno había imaginado posible, caminó de vuelta al ático. Hogar. 5 años después, Jorge observaba desde la misma ventana de su oficina. Pero esta vez no miraba con melancolía, sino con anticipación. En la plaza, Tainá dirigía una clase al aire libre. Julia, ahora de 12 años, ayudaba con los niños más pequeños. Y en brazos de Tainá, el pequeño Carlos, de 2 años, intentaba sus primeros pasos de baile. Su hijo. Su segundo milagro. Cuando Tainá le dijo que estaba embarazada, Jorge temió que fuera demasiado. Que Julia se sintiera desplazada, que el delicado equilibrio que habían construido se rompiera. Pero Julia había recibido la noticia con la sabiduría que la caracterizaba: ahora tengo a alguien a quien enseñar a bailar. El teléfono sonó. Tokio otra vez, probablemente. Jorge lo miró, luego miró a su familia en la plaza. La decisión fue fácil. Tomó su chaqueta y se dirigió al ascensor. Algunos contratos podían esperar. La música de su vida lo llamaba. Y Jorge Salazar, el hombre que aprendió a bailar de nuevo, bajó a reunirse con su familia. Porque al final, eso era lo único que importaba. No los millones, no los hoteles, no el imperio. Solo el baile. Solo el amor. Solo la vida, en toda su imperfecta y hermosa gloria. El sol brillaba sobre Madrid, y en una plaza donde todo comenzó, una familia bailaba. No porque fuera fácil, no porque el dolor hubiera desaparecido completamente, sino porque habían aprendido la lección más importante de todas. Que la vida es una canción que merece ser bailada completa. Que el amor puede nacer en los lugares más inesperados. Que a veces, los finales son solo nuevos comienzos disfrazados. Y que siempre, siempre, vale la pena descalzarse y bailar.